Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Sabíais que la leyenda del zorro está inspirada en la historia real de un bandolero mexicano llamado Joaquín Murrieta? ¿Y que el superhéroe Batman tiene, gracias a Murrieta, raíces latinas? Cuando hablamos del zorro, a muchos lo primero que se nos viene a la cabeza es la imagen del actor Antonio Banderas, interpretando al personaje de manera magistral en la película de 1998, La máscara del zorro. Pero este es un héroe de ficción cuya historia, ya centenaria, ha inspirado decenas de adaptaciones cinematográficas y televisivas, series animadas y cómics, hasta convertirse en un arquetipo de las historias de aventura de capa y espada. Pero ¿cuándo aparece por primera vez en la historia este enmascarado, que imparte justicia haciendo alarde de un gran sentido del humor y siempre dejando sobre sus enemigos su marca distintiva, la Z, con una espada? Fue en agosto de 1919, en una obra titulada La maldición de Capistrano, del periodista y escritor estadounidense Johnston McCulley. En un primer momento, la historia no se publicó en forma de libro, sino en 5 entregas semanales en la revista pop All Story Weekly. Está ambientada en la California mexicana, en los años posteriores a la independencia de México respecto a España, que tuvo lugar en 1821, aunque algunas adaptaciones cinematográficas posteriores de la historia sitúan las aventuras del zorro un poco antes, justo durante el dominio español. La maldición de Capistrano sigue las andanzas de Diego Vega. El apellido de la Vega, como hoy lo conocemos, llegó un poco más tarde. Un aristócrata que aparenta ser un idiota presumido. Pero esa actitud que don Diego mantiene en sociedad no es sino el disfraz bajo el que se esconde su alter ego, una especie de Robin Hood enmascarado y con capa, que usando su inteligencia y su espada como principales armas, se dedica a luchar con la ayuda de su sirviente sordomudo Bernardo contra aquellos que abusan de los pobres y los necesitados. Los villanos a los que se enfrenta en La maldición de Capistrano, por si os lo estáis preguntando, este nombre viene de San Juan Capistrano, una localidad de California que aparece en la historia, son los terratenientes ricos que maltratan a sus conciudadanos y la opresiva administración mexicana, representada en la figura del corrupto gobernador Alvarado y sus acólitos, el sargento Pedro González y el capitán Juan Ramón. Con este último compite el zorro además por conseguir el amor de Lolita Pulido. En este terreno de lo sentimental, si bien el zorro conquista enseguida el corazón de la joven, lo tiene mucho más crudo cuando actúa sin máscara física, cuando interpreta a don Diego, ya que es entonces cuando se disfraza de petimetre y sus modales y sus gracietas no son precisamente del gusto de Lolita. Al final, cuando la familia de la joven termina en la cárcel debido a las triquiñuelas que organiza el gobernador Alvarado, don Diego revela su identidad, se gana a los soldados para obligar a Alvarado a renunciar a su cargo y termina de conquistar el corazón de su amada. En 1920, solo un año después de que apareciera La maldición de Capistrano en la revista All Story Weekly, se estrenó la película muda La marca del zorro, protagonizada y producida por el estadounidense Douglas Fairbanks, que interpretó al héroe enmascarado. Este filme se ha convertido en un hito en el cine de acción y aventuras. Ya veis, el primer zorro cinematográfico tiene más de un siglo de vida y parece que al personaje aún le queda cuerda para rato. El gran éxito que obtuvo esta película provocó que McCulley, cuando por fin publicó la historia en formato libro en 1924, lo hiciera con el título homónimo de La marca del zorro, e incluso se lo dedicara al actor Douglas Fairbanks, quien, por cierto, en 1922 había interpretado a otro héroe popular, Robin Hood, en la película Robin de los Bosques.
Volviendo al zorro, Macaulay recibió numerosas peticiones para que hiciera regresar al héroe mexicano, para lo que tuvo que modificar la historia inicial contada en La maldición de Capistrano, en la que Don Diego revelaba a todos su identidad, ya que con ese final no habría habido una continuación de la historia. De modo que en las siguientes historias que escribió sobre el personaje, que fueron en torno a 60, la identidad real del zorro siguió siendo un secreto y pasó a llamarse Diego de la Vega. La primera de ellas la publicó en 1922 y se tituló Las nuevas aventuras del zorro. La última, La máscara del zorro, vio la luz en 1959, un año después de la muerte del escritor y 4 décadas después de que creara al personaje. Johnston Macaulay también publicó thrillers policíacos y novelas del oeste. Como veremos, y aunque Macaulay nunca lo reconoció en vida, El zorro está inspirado en la vida de Joaquín Murrieta, un forajido mexicano que, según la leyenda, robaba a los ricos y ayudaba a los pobres. Analizada la historia del zorro desde un punto de vista geopolítico, podemos pensar que no es casual que el escritor estadounidense decidiera ubicar a su héroe no en la época en la que Murrieta vivió realmente en California, a partir de 1850, cuando el territorio ya pertenecía a Estados Unidos, sino en un periodo anterior, cuando aquellas tierras seguían siendo de México. ¿Por qué? Porque así los malos de su historia, los gobernantes injustos y déspotas, no son los estadounidenses, como ocurría en el caso del zorro de carne y hueso, sino los propios dirigentes mexicanos. Y denunciar la supuesta negligencia y los abusos de los gobernantes mexicanos con su propio pueblo parece una forma de legitimar la guerra mexicano-estadounidense que tuvo lugar entre 1846 y 1848 y cuya verdadera motivación fueron las ansias expansionistas de Estados Unidos. Un conflicto bélico que concluyó con la derrota de México y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que el país hispanohablante cedió a sus vecinos del norte más de la mitad de sus territorios, los que actualmente ocupan los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado y Arizona, y partes de Wyoming, Oklahoma y Kansas, además de renunciar a toda reclamación sobre Texas, anexionada por Estados Unidos en el año 45. De esta manera, los mexicanos que vivían en estos territorios y decidieron quedarse en su tierra, de repente se encontraron con que eran ciudadanos estadounidenses. Bueno, en realidad, ciudadanos de segunda, porque no tenían derecho al voto, que estaba restringido a los anglosajones, y además el gobierno federal no respetó sus derechos de propiedad. Eran extranjeros en su propia tierra. Antes hemos mencionado la película de 1998 protagonizada por Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones, que con ese apellido, Zeta-Jones, ya vaticinaba que sería una gran pareja para el zorro. Pero seguro que os acordaréis de otro de los actores del elenco, Anthony Hopkins. Era él quien interpretaba a Diego de la Vega, que, dada su avanzada edad, quería pasarle el testigo del zorro a Banderas. Entonces, si Banderas no era Diego de la Vega, ¿cuál era su nombre? Igual algunos lo recordáis. Alejandro Murrieta. ¿Y por qué ese apellido, Murrieta? Porque el personaje de Banderas es el hermano ficticio del forajido que acabamos de mencionaros antes y que sí existió en la vida real, Joaquín Murrieta, en quien se supone que está inspirado el héroe de ficción creado por Macaulay. ¿Quién fue Joaquín Murrieta, al que algunos llaman el Patrio? No es fácil responder a esa pregunta, porque la leyenda y la historia real, como ocurre con las biografías de otros bandidos famosos como Billy el Niño, se entremezclan de forma intrincada. Hay quien incluso duda que Murrieta realmente existiera, ya que piensan que Joaquín pudo ser el nombre genérico que las autoridades californianas usaron para denominar a los líderes
de varias bandas de forajidos que operaban en su territorio en torno a 1850. De hecho, es habitual que oigamos hablar de la banda de los 5 Joaquines, que según la legislatura estatal de California de la época, órgano encargado del poder legislativo, estaba compuesta, además de por Murrieta, por otros 4 Joaquines, también mexicanos, Ocomoreña, Valenzuela, Carrillo y Boteller. En un artículo del periódico de San Francisco, Daily Alta California, publicado en agosto de 1853, poco después de la muerte de Murrieta, se puso en duda que fueran realmente una banda y consideraban una farsa la orden de caza que las autoridades dieron contra estos hombres. Así, la publicación explicaba que cuando mataron en la misión de San Gabriel al general Joshua Bean, que fue el primer alcalde de San Diego y murió mientras discutía con una mujer, el principal sospechoso del crimen había sido Joaquín Murrieta, que supuestamente salió a defender a la joven. Intentaron detener al bandido, pero escapó. Desde entonces, subrayaba en su artículo el Daily Alta California, todos los asesinatos y robos ocurridos en el país han sido atribuidos a Joaquín. A veces es Joaquín Carrillo quien ha cometido todos estos crímenes. Luego es Joaquín Murrieta. Y luego Joaquín algo más, pero siempre Joaquín. De modo que el nombre de Joaquín llegó a provocar un gran terror entre los considerados ciudadanos respetables. La fecha de nacimiento de Joaquín Murrieta se suele establecer entre 1824 y 1830, normalmente en 1829. Llegó a este mundo en el estado mexicano de Sonora. Unos expertos creen que muy cerca de la actual localidad de Trincheras, donde cada 23 de octubre celebran una fiesta en conmemoración de Joaquín Murrieta. Otros dicen que fue cerca de Hermosillo. Otras fuentes señalan la villa de Álamos. Por cierto, hay cierta polémica respecto a su nacionalidad, porque hay quien defiende que era chileno. También hablaremos de ello en este vídeo, pero más adelante. Corría el año 1850, con la guerra entre México y Estados Unidos recién finalizada, cuando Murrieta, con 20 y pocos años, se mudó a vivir a California, llamado por la fiebre del oro. Esta había dado comienzo 2 años antes y supuso una migración masiva de miles de personas hacia los alrededores de la ciudad de San Francisco en busca del preciado metal, en busca de un futuro mejor. Dicha fiebre se había desatado en enero de 1848, poco antes de finalizar la guerra con México, por aquellas mismas tierras, cuando un carpintero llamado James W. Marshall, de ascendencia inglesa, descubrió unas pepitas de oro mientras trabajaba en un río cerca del pueblo de Coloma. Su buena fortuna en realidad no fue tan buena, porque los trabajadores del aserradero que estaba construyendo con un socio se marcharon para buscar oro ellos mismos, y debido a la cantidad de personas que llegaron con el mismo objetivo, al final Marshall tuvo que abandonar sus tierras. Por cierto, que este hombre, la persona que desató la llamada fiebre del oro, murió siendo pobre. Entre los extranjeros llegados a la zona para buscar el codiciado metal, los había irlandeses, chinos y muchos chilenos y mexicanos como Joaquín Murrieta, quien según se cuenta ya tenía 2 hermanos viviendo en la zona que le habían hablado de las riquezas halladas en California. Llegó a estas tierras como un migrante más, con el sueño de ganarse la vida de una forma decente. Entonces, ¿cómo llegó a convertirse este hombre en un bandido? Las distintas versiones que existen se pueden resumir en una sola palabra: venganza. Al parecer, Murrieta fue víctima de la discriminación y el maltrato de los estadounidenses anglosajones, mineros y comerciantes, que veían con malos ojos que los migrantes hispanos encontraran importantes vetas de oro. Y por supuesto, las autoridades de California, que como recordamos ya era estadounidense, en 1850 se convirtió en el estado número 31, respaldaban
a los suyos, de manera que lo de impartir justicia era algo que se prodigaba poco, mientras que los hispanos eran tratados con extrema dureza, incluso siendo inocentes. Los estadounidenses anglosajones que cometían crímenes podían lograr irse de rositas. Los mineros anglosajones presionaron al gobierno del estado para que aprobara leyes discriminatorias que les permitieran presionar a los mineros mexicanos para que se marcharan de la zona y poder así arrebatarles sus propiedades. En abril de 1850, las autoridades del territorio crearon un oneroso impuesto mensual de $20 a todos los extranjeros que trabajaban en las minas buscando oro, una tasa que se aplicaba con especial dureza a mexicanos, sudamericanos y chinos. Por supuesto, las comunidades estadounidenses blancas ayudaban a los recaudadores de impuestos, que no pocas veces ejercían la violencia para cobrarlos. Y hubo otras muchas medidas xenófobas y racistas, como la prohibición a los negros y luego a los chinos de testificar ante los tribunales de justicia. Vamos, que en la zona no dejaron de hostigar y discriminar a los migrantes. Y fue en ese contexto en el que Joaquín Murrieta llegó a California en torno a ese 1850. No se sabe con certeza qué tipo de experiencia lo llevó a convertirse en un bandido. Si quizá fue por la discriminación que sufrió y la imposibilidad de ganarse la vida como un hombre decente, o si fue por otras razones. Hay diferentes explicaciones que según unos son solo leyendas y según otros son históricas, reales. Una dice que unos mineros anglosajones le quitaron todo lo que tenía y violaron y mataron a su esposa. Otra que también asesinaron a uno de sus hermanos. El caso es que Joaquín Murrieta se convirtió en el líder de una pandilla de forajidos que entre 1850 y 1853 sembraron el terror en California con sus robos y asesinatos. Tenían su centro de operaciones en el área de Mother Lode, en la Sierra Nevada, una zona con numerosos y extensos depósitos de oro. Como os hemos mencionado, según la legislatura estatal de California, se convirtió en el líder de una banda denominada Los Cinco Joaquines, ya que así se llamaban los jefes. En realidad se cree que 3 eran líderes y los otros 2 solo miembros. Otros creen que ese lugar preeminente como jefe de la pandilla lo ganó Murrieta post-mortem, dado el episodio macabro que protagonizó una vez fallecido. Luego os lo contaremos. Entre los hombres que los acompañaban en sus fechorías estaba el también mexicano Manuel García, más conocido como Jack Tres Dedos, porque, como seguro que lo estáis imaginando, en una de las manos le faltaban 2 dedos. Algunas fuentes atribuyen a Murrieta y sus compañeros robos por un valor total de $100,000 en oro, unos 3,5 millones actuales, y más de un centenar de caballos, así como el asesinato de decenas de personas, algunos de ellos mineros chinos, a quienes resultaba fácil robar porque no eran demasiado diestros con las armas y además solían tener en su poder bastante oro. Otras fuentes destacan que en realidad Murrieta era una especie de Robin Hood hispano que se encargaba de vengar los abusos cometidos por los estadounidenses contra los mexicanos y que repartía entre los más necesitados parte de sus ganancias como forajido. Y que además su objetivo final era reunir a muchos hombres y caballos para reconquistar California para México, de modo que hoy se le considera un símbolo de la resistencia mexicana a la dominación estadounidense. El escritor californiano Bruce Thornton, en su obra Buscando a Joaquín, Mito, Murrieta e Historia en California, explica que todos los detalles de la historia de Murrieta, desde los crímenes que presuntamente cometió hasta la verdadera identidad del jefe de la banda, pueden ponerse en duda o no creerse debido a pruebas contradictorias, fraudulentas o inciertas. Como veis, hay opiniones para todos los gustos. Y es que Joaquín Murrieta se convirtió en una leyenda que ha llegado hasta nuestros días, gracias sobre todo a una novela corta titulada La vida y aventuras de Joaquín Murrieta,
el célebre bandido de California, publicada por un nativo estadounidense, John Rollin Rich, en 1854, un año después de la muerte del forajido. En ella se contaba su supuesta historia real, la de un minero honrado venido de tierras mexicanas, que sufre los salvajes ataques de diferentes grupos de estadounidenses anglosajones, que le roban todo lo que tiene, violan a su esposa, lo azotan a él en público y linchan a su hermano por un robo que no ha cometido. Todo ello le impulsa a Joaquín a buscar venganza, creando una banda de forajidos compuesta por mexicanos. Sin embargo, Thornton, en su libro, asegura que no hay evidencias de que el Joaquín real fuera víctima de semejantes injusticias, y el San Francisco Chronicle, en un artículo publicado en 2017, explica que según la confesión de un hombre llamado Theodore Vázquez, quien obtuvo su información de un compañero de celda que se cree que era cuñado de Murrieta, este era el líder de una pandilla compuesta por mexicanos, californios, individuos de ascendencia mexicana o española nacidos en Alta California, y estadounidenses que mataban y robaban a personas de todos los grupos étnicos. En su artículo, este periódico explica que la ola de crímenes de la banda comenzó en Mars Ranch, cerca del Monte Diablo, donde mataron a un forastero. Luego atacaron un rancho cercano, decapitaron a un hombre y le partieron la cabeza a otro con un hacha. También se cuenta que después degollaron a un viajero y a su sirviente por $34 en oro y a 3 personas que habían acudido en su auxilio. Y siguiendo su camino delictivo, la banda terminó en 1853 en el condado de Calaveras, donde asesinaron a decenas de personas, muchas de origen chino. Fue entonces cuando el gobernador de California de la época, John Bigler, ordenó la creación de una cuadrilla especial compuesta por unos 20 hombres, a la que llamaron California Rangers, para que, liderados por el capitán Harry Love, antiguo ranger en Texas, dieran caza a la banda de ladrones comandada por los 5 Joaquines y a su grupo de asociados. Se cuenta que Love encadenó fracaso tras fracaso en su intento de encontrar la guarida de la banda, hasta que capturó a un tal Jesús Feliz, que era cuñado de Murrieta, y le ofreció la libertad a cambio de que lo condujera hasta la guarida de los forajidos. En la calurosa madrugada del 25 de julio de 1853, Love y sus hombres dieron con un grupo de mexicanos ladrones de caballos cerca del Paso Panoche, en el condado de San Benito. Se produjo un tiroteo, y aunque algunos de los forajidos lograron huir, varios cayeron al suelo sin vida. Love aseguró que entre ellos estaban Joaquín Murrieta y su lugarteniente, Jack Tres Dedos, quien disparó el tiro que resultó letal para el famoso bandido. No se sabe con certeza, aunque un ranger llamado William T. Henderson reclamó para sí ese honor años más tarde, en 1879, en un periódico de la época. Otras fuentes señalan como brazo ejecutor a William W. Burns, que aseguraba conocer a Murrieta y fue quien supuestamente identificó al bandolero entre el grupo de mexicanos. El gobernador del estado había prometido a los Rangers una importante recompensa si daban caza a Joaquín, por lo que sus ejecutores decidieron cortarle la cabeza al que identificaron como el popular bandido para presentarla como prueba. La introdujeron en un frasco de vidrio lleno de alcohol, según unas versiones era brandy, según otras whisky, para que se conservara mejor, y enterraron allí mismo el resto del cuerpo. Hicieron lo mismo con la cabeza y la mano con 3 dedos de Manuel García. El objetivo de Love era usar esas cabezas para recopilar declaraciones juradas de personas que pudieran autentificar que se trataba de los bandidos buscados y presentárselas al gobernador Bigler para que éste les pagara la recompensa. La testa de Jack finalmente se desechó porque había recibido un balazo que dificultaba su conservación.
En cualquier caso, lograron que un amplio grupo de testigos asegurara que la cabeza era la de Joaquín Murrieta, y el gobernador le entregó a Love el dinero prometido. Después, la testa del temido bandido y la mano de Jack Tres Dedos fueron exhibidas aquí y allá por todo el estado, y se cobró una entrada de $1 para poder contemplar el espectáculo. En realidad, muchos pusieron en duda que aquella fuera la cabeza de Murrieta. No se creían que Joaquín hubiera muerto en aquel tiroteo con los hombres de Love, incluida una mujer que aseguraba ser su hermana y dijo que aquel rostro no presentaba una cicatriz muy característica que tenía el forajido. Otros aseguraban que la exhibida era la testa de otro de los Joaquines, Valenzuela. Y es que algunas historias señalan que en realidad el legendario bandido Murrieta logró escapar y murió ya con canas cubriéndole la cabeza. ¿Os suena? Es parecido a lo que os contamos en la biografía sobre Billy el Niño. Pero no solo era la gente de la calle quien cuestionaba que Murrieta hubiese muerto. ¿Recordáis que antes os hemos hablado de un artículo periodístico publicado por el Daily Alta California poco después de la muerte de Murrieta? Pues en él se decía también lo siguiente: proporciona cierta diversión a nuestros ciudadanos, escribió el periodista, la lectura de los diversos relatos de la captura y decapitación del notorio Joaquín Murrieta. La patraña es tan transparente que sorprende que cualquier persona sensata pueda imponerse sobre las diversas declaraciones del asunto que han aparecido en los periódicos. La publicación aseguraba además lo siguiente: es bien sabido que Joaquín Murrieta no es la persona asesinada por la compañía del capitán Harry Love en Ranch Pass. La cabeza recientemente exhibida en Stockton no se parece a ese individuo, y así lo afirman positivamente quienes han visto al Murrieta real y la cabeza falsa. Aquella cabeza y la mano de Jack Tres Dedos fueron de aquí para allá durante años, hasta que en 1865 terminaron en un lugar llamado Museo Pacífico de Anatomía y Ciencias Naturales, propiedad del Dr. Louis P. Jordan, en la ciudad de San Francisco. La exhibían junto a partes del cuerpo de delincuentes famosos, pollos de varias cabezas, momias. Según unas versiones, la exposición desapareció después de 1890 y la cabeza reapareció en un bar de San Francisco, que quedó destruido tras el terremoto y posterior incendio que asoló San Francisco en 1906. Otras fuentes dicen que la testa del forajido siempre estuvo en el museo y que allí desapareció durante aquel terremoto. Se ha especulado mucho con lo que sucedió con ella. El San Francisco Chronicle considera plausibles las explicaciones que ofreció un conserje del museo, que dijo que todos los frascos se rompieron durante los temblores y los especímenes que no pudieron salvarse fueron enterrados en el callejón. Ahí no acabaron las leyendas sobre Murrieta, porque en la década de los 70 del siglo pasado, un hombre de Santa Rosa llamado Walter Johnson aseguró que él guardaba la cabeza. Sin embargo, según su nieta, como el Departamento de Salud no dejaba de hostigarlo, finalmente la enterró en un lugar secreto. Por cierto, el final del capitán Harry Love, el líder de la compañía que supuestamente dio caza a Murrieta, fue también de película. Un año después de acabar con el bandido mexicano, Love se casó con una viuda llamada Mary Bennett, pero la relación no fue para nada buena, ya que él era de temperamento violento y la golpeaba, según la versión de Mary. La pareja se separó y volvieron a estar juntos varias veces, hasta que ella pidió el divorcio legal, pero gracias a las gestiones que él hizo, se lo denegaron. En cualquier caso, hacían vidas separadas, y para protegerse de su marido, la mujer, que tenía dinero y propiedades, contrató a su capataz, un joven alemán llamado Christian Ivason, para que le hiciera de guardaespaldas. Un día, el ex jefe de los Rangers de California, que a sus 58 años había perdido lo que tenía, estaba
endeudado hasta las cejas y supuestamente abusaba del alcohol, quiso acabar con la vida de Ivason, que estaba realizando en las propiedades de Mary, un trabajo que él consideraba suyo. Según otras versiones, el ataque se debió a que sospechaba que el alemán mantenía una relación con su esposa. El caso es que Love aguardó al regreso de Mary y su guardaespaldas, agazapado tras la cerca del jardín de la casa de su mujer en Santa Clara, donde tenía prohibido entrar. Y cuando los vio llegar, Love la emprendió a tiros con el europeo. Este abrió fuego también y ambos terminaron heridos. El guardaespaldas con heridas leves. Al capitán, en cambio, una bala le rompió el brazo a una altura cerca del hombro. Como tenían que amputarle este brazo, lo durmieron con cloroformo, que no llegó a dejarlo del todo inconsciente, y falleció una media hora después de la operación debido a los efectos de la amputación o del cloroformo, no se sabe. Era el 29 de junio de 1868. Mary Bennett falleció pocos meses después de un ataque al corazón. Como dijimos antes, es muy difícil saber qué episodios de la vida de Joaquín Murrieta son verdaderos y cuáles forman parte de la leyenda, y es que numerosas fuentes extraen datos biográficos del forajido de la novela publicada en 1854 de la que os hablamos antes, La vida y aventuras de Joaquín Murrieta, el célebre bandido de California, ya que la consideran una biografía novelada. Otros expertos, en cambio, creen que esta obra es principalmente de ficción y que se inspiró en historias vividas por diferentes bandidos mexicanos de la época. Así, el profesor de inglés de la Universidad de California en Davis, Xuan L. Xu, en una introducción escrita para esta novela reeditada en 2018 por Penguin Classics, define esta obra como una novelización de Rich de una serie de sensacionales relatos periodísticos sobre bandidos mexicanos que robaban a mineros y viajeros anglosajones y asiáticos entre 1851 y 1853. Desde luego, la novela mezcla elementos como la narración propia del cuento popular, la épica, la tragedia, el romance y la venganza. Por cierto, que el título exacto es La vida y aventuras de Joaquín Murrieta, el célebre bandido de California. Sí, habéis escuchado bien, he pronunciado Murrieta con una sola R, porque así lo escribió el autor del libro, John Rollin Rich, que era un nativo nacido en el estado de Georgia. Seguramente lo hizo por la dificultad de los estadounidenses para pronunciar la doble R, pero el apellido es Murrieta. Y así lo escribían los periódicos mexicanos de 1853. La vida del escritor John Rollin Rich, la persona que creó al personaje literario de Joaquín Murrieta, es muy interesante. John Rollin era hijo de un importante líder cherokee llamado John Rich y de una blanca, Sarah Bird Northup. En 1839, con solo 12 años, presenció el asesinato de su padre a manos de otros cherokee que lo consideraban un traidor tras la firma 4 años antes de un tratado que cedía tierras de este pueblo indígena a los Estados Unidos, en las que por cierto se había encontrado oro, a cambio de otras en territorio indio, una región en el oeste que aún no había sido colonizada por los anglosajones, en Oklahoma. Resulta que en 1830 el gobierno federal había aprobado la ley de traslado de indios que autorizaba al entonces presidente, Andrew Jackson, a cambiar tierras del oeste que aún no habían sido colonizadas a cambio de las tierras de los nativos que se encontraban al este del Mississippi. Así, en el seno de la nación cherokee surgieron discrepancias entre las voces que estaban en contra de la negociación y las que pensaban que sentarse a hablar era la mejor opción para intentar proteger sus derechos ante la imparable expansión de los anglosajones. El principal jefe de los Cherokee, John Ross, pidió al gobierno estadounidense a cambio de sus tierras $20 millones, que como podéis imaginar era una cifra enorme en aquella época.
el equivalente a unos 700 millones de dólares actuales. El presidente Jackson rechazó la propuesta y decidió tratar con otros destacados líderes cherokee más proclives a una negociación razonable según él. ¿Quiénes eran? Entre ellos estaban el abuelo de Rich, llamado Major Rich, el padre John y un primo de este, Elias Badno. Y estos nativos sí llegaron a un acuerdo con los representantes federales para el intercambio de los terrenos en 1835, en el llamado Tratado de Nueva Echota. Además, consiguieron que se le prometiera al pueblo cherokee un delegado en la Cámara de Representantes, pero esto fue algo que el gobierno federal nunca cumplió. De hecho, es una reclamación que la nación cherokee sigue haciendo en la actualidad, en pleno siglo XXI. En 1838, 3 años después de la firma de aquel tratado, aquellos que se habían negado a abandonar sus tierras fueron expulsados de sus hogares por los soldados federales y obligados a dirigirse al territorio indio. Los nativos dieron un nombre a aquella migración forzada durante el invierno de 1838 y 1839, Nuna Daul Sune, que en cherokee significa el sendero donde lloramos, y en inglés es conocido como Trail of Tears, es decir, camino de lágrimas. Esa travesía les costó la vida a una cuarta parte de los 16.000 nativos que se vieron obligados a recorrerla. Unos meses después de que los últimos grupos de cherokee llegaran a las nuevas tierras, un grupo de 25 personas partidarias del jefe Ross asesinaron a los 3 familiares de John Rollin Rich que habían firmado el Tratado de Nueva Echota, su padre, su abuelo y su tío segundo. Fue entonces cuando Sarah, la madre de John Rollin, cogió a sus hijos y se marchó a Arkansas. Allí el joven estudió Derecho, se casó después con una mujer blanca, tuvo una hija y en 1849 mató a un cherokee simpatizante del jefe Ross por una disputa de caballos. Algunas fuentes señalan que este hombre pudo estar implicado en el asesinato de los Rich. John Rollin, que en ese momento tenía 22 años, huyó a Missouri y después a California, llamado por la fiebre del oro, y aunque al principio trabajó en las minas, no tardó en dejarlo para volcarse en su verdadera vocación, el mundo de las letras. Fue poeta, periodista y editor de varios periódicos. Como tal, estaba al tanto de lo que se publicaba en los periódicos acerca del legendario bandido mexicano Joaquín Murrieta, y en 1854, un año después de la muerte del forajido, publicó esta novela que firmó, por cierto, con su nombre cherokee, Yellow Bird, es decir, pájaro amarillo. La vida y aventuras de Joaquín Murrieta, el célebre bandido de California, fue la primera novela que se publicó en California, la primera firmada por un nativo estadounidense y la primera escrita por un estadounidense con un protagonista mexicano. Murrieta se ha convertido en una especie de símbolo de la lucha y resistencia del pueblo mexicano frente al imperialismo cultural y económico estadounidense, porque en la obra de Rich, que publicó con 27 años y que muchos consideran biográfica, el escritor sugiere que el bandido no estaba robando para llenar sus propios bolsillos, sino que planeaba una gran acción militar que barrería a los estadounidenses de su tierra, es decir, de California, para devolvérsela a su anterior dueño, México. Para ello estaba coleccionando caballos, lo que obviamente era un primer paso lógico. Explica la escritora estadounidense Diana Gabaldon, autora de la famosa saga Outlander, en un prólogo de la edición de 2018 del libro de Rich que mencionamos antes. Sin embargo, aunque a lo largo de la novela el protagonista hace breves referencias a su gran plan, nunca hace nada más para alcanzar su objetivo final, como recolectar armas, organizar una milicia o reclutar hombres para alimentar y mucho menos montar a los miles de caballos que guardan su escondite en el arroyo, indica Gabaldon. El protagonista se gana pronto la simpatía de los lectores hispanos del libro porque tras la narración de Rich
encontramos una crítica a la discriminación que muchos anglosajones de Estados Unidos ejercían contra los mexicanos tras la derrota en la guerra que los había enfrentado entre 1846 y 1848. La novela es muy interesante porque entre los temas que trata está la violencia ejercida tanto por los racistas como por los que combatían ese racismo. Curiosamente, las palabras de Rich en su obra dejan al descubierto los prejuicios racistas que tenía el propio escritor cherokee, ya que, por ejemplo, considera a los chinos trabajadores, pero débiles en la lucha, por lo que considera lógico robarles y, llegado el caso, torturarlos y matarlos, como hace de forma sanguinaria Jack Tres Dedos en la novela, con el beneplácito de Murrieta que, pese a su carácter noble, en ocasiones permite situaciones que ponen a prueba su ética debido a su propio interés, ya que necesita mantener a su lado a su cruel lugarteniente. Asimismo, Rich pensaba que los nativos del sur, los de California, eran inferiores a los del norte. En su novela los pinta como cobardes que están sin civilizar. Y además se oponía al abolicionismo. Su familia había tenido esclavos y él fue el dueño de afroamericanos esclavos mientras vivía en Arkansas. El autor presenta a Joaquín Murrieta como un joven trabajador, pacífico y respetable. Explica que viajó en 1850 con 18 años desde el estado de Sonora, donde había nacido, hasta California, llamado por la fiebre del oro. Lo retrata como un poco por encima de la altura media, de constitución esbelta y elegante y activo como un tigre joven. Su tez no era ni muy oscura ni muy clara, sino brillante, y se dice que su semblante era, en ese momento, sumamente hermoso y atractivo. Como veis, hace de él una descripción muy favorable. Ya en California, Murrieta enseguida se ganó la confianza y el respeto de quienes lo rodeaban, y rápido amasó una fortuna gracias a una mina que había adquirido. Vivía feliz junto a su amada Rosita, una joven que también era de Sonora, hasta que una banda de hombres anglosajones lo atacaron en su hogar y le ordenaron que abandonara su mina, ya que no iban a permitir que ningún mexicano trabajara en la región. Las protestas de Joaquín tuvieron como respuesta los violentos golpes que le asestaron en el rostro. Después lo ataron de pies y manos y delante de él violaron a su mujer. En muchas historias escucharéis que estos desalmados asesinaron a Rosita, que murió en brazos de su amado, pero en el libro de Rich no es así. Ella se marchó con él hacia el norte y montaron una pequeña granja a orillas de un río. Quizás allí podrían ser felices. Pues no. Un grupo de estadounidenses sin principios quisieron quedarse con sus tierras y también los expulsaron a la fuerza con la única excusa de que era un infernal intruso mexicano. Joaquín y Rosita se vieron abocados a volver a buscar una nueva vida para ellos, y cuando ya se habían establecido, un día al entrar en el pueblo de Murphys, montando un caballo que un hermano suyo que vivía cerca le había prestado, una turba violenta lo rodeó para acusarlo injustamente de ladrón. Aseguraban que aquella montura era un animal robado. Él negó las acusaciones, pero no le sirvió de nada. Lo ataron a un árbol y delante de todo el mundo lo azotaron. Después, la muchedumbre se dirigió a la casa de su hermano, lo aprendieron y lo colgaron sin más. ¿Qué hay de cierto en todos estos ataques explicados con tanto detalle por Rich? ¿Son reales, una ficción o una mezcla de ambas cosas? Como antes hemos dicho, según explica Thornton en su libro, no hay evidencias de que ocurrieran de verdad, aunque sin duda cosas similares debieron de suceder en aquella época tan difícil y violenta. Desde luego, la expulsión de Murrieta de su mina, más allá de retratar un hecho que era bastante habitual, representa la privación de derechos que sufrieron los mexicanos en Estados Unidos. En cualquier caso, las escenas que describe Rich le sirven para justificar que un hombre pacífico y honrado como Murrieta terminara convirtiéndose en un bandolero sediento de venganza. En la novela, al poco tiempo del linchamiento de su hermano,
apareció destrozado a puñaladas en las cercanías de Murphys, uno de los hombres involucrados en la turba que lo había azotado. Lo mismo pasó con el resto, que fueron desapareciendo de manera repentina y misteriosa, uno a uno. Pero el Joaquín literario, o real, no lo sabemos, no sació esa sed tras acabar con la vida de aquellos que habían matado a su hermano y lo habían azotado a él. Organizó una banda. Se hizo un maestro del disfraz. Era capaz de mantener secreta su identidad, de forma que podía pasearse a plena luz del día entre la gente sin que supieran quién era. Y sus discursos eran muy elocuentes. Estas características seguro que os recuerdan al personaje del Zorro, ¿verdad? El objetivo del bandido era reunir a unos 2000 hombres para atacar a los estadounidenses al por mayor, para quemar sus ranchos y rápido huir a esconderse a las montañas de Sonora. Con ello no buscaba solo venganza para sí mismo, sino para todos los demás mexicanos. Murrieta, en la historia de Rich, vive toda clase de aventuras y peripecias y aparece como un héroe defensor de los pobres y oprimidos. Queda retratado como un tipo de carácter noble y caballeroso con quien te irías a tomar unas tapas o unos tacos, como cuando salva a un grupo de cazadores, rescata a una joven a la que habían secuestrado y la lleva de nuevo con su madre y su prometido, toma la decisión de no robar a un barquero de pocos recursos o decide arriesgar su propio pellejo para ir a rescatar a un amigo al que están a punto de ahorcar. Y también parece alguien a quien preferirías no acercarte, como cuando Murrieta permite a su sangriento lugarteniente Jack Tres Dedos, un tipo sin ningún autocontrol, perpetrar una masacre de chinos. Pero quizá eso hace más interesante al personaje, lo hace casi más creíble, porque casi nadie es un diablo ni un ángel a tiempo completo. El lector se encuentra con una especie de Robin Hood que, junto al resto de sus compañeros, incluidos los otros 4 Joaquines, venga las injusticias que los anglosajones cometen contra los mexicanos. Así que no es de extrañar que Joaquín y su banda se convirtieran en un símbolo de la resistencia a la opresión. Por supuesto, en la novela de Rich se habla de la caza de los bandidos que inician los capitanes Harry Love y Charles Elas, quienes para lograr su objetivo no dudan a la hora de torturar y ejecutar a mexicanos sospechosos y en muchos casos inocentes de echar una mano a los forajidos. Todo en nombre de la ley. Por si os lo estáis preguntando, Rich da por buena en su obra la noticia de que la cabeza que Love mandó decapitar y conservar en un frasco de cristal fue la de Murrieta, y destaca la responsabilidad de este, de sus actos cometidos para tener semejante final, aunque Rich justifica también la violencia fuera de la ley cuando la justicia no es eficiente. ¿Y qué ocurre al final de la novela con Rosita, la mujer de Murrieta? Ya hemos dicho que en esta versión la amada del bandolero no había muerto. El libro termina con estas palabras. De Rosita, la bella amada de Joaquín, no se sabe más que sigue en Sonora, trabajando silenciosa y tristemente en la lenta tarea de una vida arruinada para siempre, bajo el techo de sus ancianos padres. ¡Ay, qué feliz habría sido Rosita si el hombre nunca hubiera aprendido a hacer daño a su prójimo! Y así fue como el relato de Rich sobre un fuera de la ley que buscaba impartir una justicia violenta apoyando a los oprimidos y atacando a los opresores, terminó inspirando la creación de 2 héroes de ambos lados de la frontera. Uno, como sabemos, es el Zorro. El otro, un superhéroe precisamente estadounidense, Batman, quien, como veis, tiene raíces latinas. Y es que cuando Bob Kane y Bill Finger crearon a este héroe enmascarado en 1939, se inspiraron, entre otras obras, en la película de Fairbanks de 1920, La marca del zorro, un rico que tiene una identidad secreta como héroe enmascarado. Así que de manera indirecta se inspiraron también en la vida y las aventuras que le tocaron vivir a Joaquín Murrieta, el verdadero zorro. Antes hemos dicho que hay quienes defienden que Joaquín Murrieta era en realidad chileno. ¿De dónde viene esa creencia?
Resulta que en 1859 la California Police Gazette publicó por entregas una versión plagiada de la obra de Rich, aunque dejaba en peor lugar a Murrieta, ya que quitaron algunas de las justificaciones que el autor cherokee hacía del comportamiento del bandido. Y en 1862, un escritor francés llamado Robert Yen tradujo lo publicado por la California Police Gazette a la lengua gala, eso sí, incluyéndole de nuevo modificaciones e invenciones de su propia cosecha. La tituló Un bandit californien, Joaquín Murrieta. En la obra, el francés decía que Murrieta jamás hizo mal a otros que a los americanos, entiéndase estadounidenses. Solo para ellos se hizo bandido y sobre ellos dirigía sus golpes. Pues bien, 5 años más tarde, en 1867, el periodista chileno Carlos Morla Vicuña tradujo al español la obra de Yen y la publicó con el título de El bandido chileno Joaquín Murrieta en California. Y en esa traducción, como veis, se cambió la nacionalidad de Murrieta de mexicano a chileno. En esta traducción de Morla Vicuña se inspiró el escritor Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura en 1971 y chileno él mismo, para escribir una obra de teatro musicalizada como una cantata que estrenó en 1967 y se tituló Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta. Para Neruda, el bandolero nació en Quillota, Chile, y partió de Valparaíso hacia California para trabajar como minero. La obra de Neruda explica que una vez en California, Murrieta inició una relación con una mujer llamada Teresa, no Rosita. Tras la violación y el asesinato de esta a manos de unos anglosajones, el chileno se convirtió en un forajido que, acompañado por su banda, robaba oro para después distribuirlo entre los más necesitados. El final del personaje es el que conocemos ya. Lo mataron y le cortaron la cabeza. La obra de Neruda se inicia describiendo a su protagonista. Esta es la larga historia de un hombre encendido. Natural, valeroso, su memoria es un hacha de guerra, es tiempo de abrir el reposo, el sepulcro del claro bandido, y romper el olvido oxidado que ahora lo entierra. Otro premio Nobel de Literatura, el mexicano Octavio Paz, también se fijó en este verdadero mito, héroe, bandido, ángel vengador, como él mismo lo describió en una disertación de 1987 titulada El castellano en los Estados Unidos. En esta, Octavio Paz explicaba que la imagen de Joaquín Murrieta es la encarnación de la justicia popular, ambigua constelación de crueldades, buenos sentimientos, lealtades, crímenes atroces y fatalismo. Fue precisamente su abuelo, Ireneo Paz, quien publicó en 1908 el primer relato literario en español de las aventuras del legendario forajido. Vida y aventuras del más célebre bandido sonorense, Joaquín Murrieta. Por cierto, que ambos premios Nobel tratan la figura de Murrieta como un héroe del pueblo que se enfrenta al racismo y el colonialismo de los estadounidenses. Igual recordáis lo que dijimos sobre la primera novela en la que apareció el zorro, La maldición de Capistrano, en la que, sí, se destacaba el carácter romántico y noble del bandido, pero al ser el contexto histórico anterior a 1846, eran los gobernantes mexicanos y no los estadounidenses los que impartían injusticia y se comportaban de forma déspota con los pobres. Es curiosa la reutilización y en algunos casos directamente plagio de la novela de John Rollin Rich que numerosos autores a lo largo de los últimos 170 años han llevado a cabo, tanto en Estados Unidos como en México y el resto de Iberoamérica y también en Europa, y cómo el personaje de Murrieta, gracias a Rich, inspiró a personajes hoy universalmente conocidos como el Zorro y Batman. Y sin embargo, resulta que el autor cherokee nunca vio un centavo por su novela y su nombre y su obra resultan poco conocidos para el público general. Por cierto, Rich tuvo una muerte temprana con solo 40 años
por culpa de una fiebre cerebral, una encefalitis letárgica. En cuanto a su protagonista, Joaquín Murrieta, si bien el hombre de carne y hueso falleció tal vez aquel 25 de julio de 1853, gracias a Rich, su leyenda aún perdura y se ha propagado a través de novelas, películas, series de televisión, obras de teatro y canciones populares mexicanas y corridos. Uno de los corridos más populares es el de 1934 del grupo musical de habla hispana con sede en Los Ángeles, Los Madrugadores, que decía lo siguiente en una de las estrofas que más nos evocan al personaje que después inspiró, el zorro. A los ricos avarientos yo les quité su dinero. Con los humildes y pobres yo me quité mi sombrero. ¡Ay, qué leyes más injustas fue llamarme bandolero! ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia de Joaquín Murrieta? ¿Conocéis otras versiones diferentes de su historia? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.